En Pauta Propia descomplicamos los temas que nos importan. Pauta 100.5. Pakistán cruzó una línea que durante años evitó, bombardeó Kabul y Kandahar y habló de guerra abierta. El ministro de Defensa pakistaní dijo que la paciencia se agotó. Desde Kabul, el portavoz del gobierno afgano confirmó los ataques y prometió respuesta. La chispa fue un nuevo ciclo de choques en la frontera. El combustible tiene años acumulándose. La raíz del conflicto tiene nombre propio. Tehrik-e-Taliban Pakistán, TTP. Para quien nunca haya oído hablar de ello, se trata de un grupo armado islamista que opera desde la frontera afgana y busca derrocar al Estado pakistaní para imponer una versión estricta de la ley islámica en Pakistán, realizando atentados contra fuerzas de seguridad y civiles. Pakistán acusa a Afganistán de permitir que la TTP se refugie y planifique ataques desde su territorio. Afganistán lo niega públicamente, pero el reproche es constante. Santuarios al otro lado de una frontera montañosa, porosa y cruzada por vínculos étnicos. La ironía histórica es evidente. Durante décadas Pakistán fue retaguardia política y logística de las fuerzas que hoy gobiernan Afganistán. Tras 2021, Islamabad creyó que tendría influencia decisiva en Kabul, pero Afganistán ha buscado mayor autonomía y no ha desmantelado, según Pakistán, las redes de la TTP. El antiguo aliado táctico se convirtió en vecino incómodo. ¿Por qué importa tanto quién gobierna Afganistán? Porque ese territorio es bisagra entre Asia Central y el sur de Asia, corredor potencial de comercio y energía y espacio donde operan múltiples grupos armados. Si Afganistán no controla plenamente su frontera oriental, Pakistán sufre ataques internos. Si Pakistán presiona demasiado, Afganistán enfrenta bombardeos en sus principales ciudades y un deterioro económico aún mayor. Este enfrentamiento tiene una diferencia clave respecto de otras guerras actuales. No hay padrinos claros. No es un conflicto donde dos potencias globales respalden militarmente a cada lado. Rusia, Qatar o Irán pueden ofrecer mediación. China observa, India calibra los movimientos. Pero ninguno está dispuesto a intervenir directamente. Eso vuelve el choque más local, más directo y potencialmente más impredecible. Menos contención externa y más espacio para represalias asimétricas, desde drones hasta atentados. La desconfianza entre ambos países no es nueva. La disputa histórica por la línea Durand, los flujos masivos de refugiados, las expulsiones y los cierres fronterizos han marcado décadas de mucha tensión. Cada cierre del paso Torkham asfixia economías frágiles. Cada bombardeo en Kabul o en zonas fronterizas endurece posiciones y alimenta narrativas nacionalistas. ¿Qué busca cada uno? Pakistán quiere que Afganistán elimine o contenga de manera efectiva a la TTP. Afganistán quiere demostrar que es un Estado soberano y que no actúa bajo órdenes de su vecino y que no puede resistir la presión militar sin fracturarse. El escenario más probable no es una invasión total, sino una escalada contenida, golpes puntuales, retórica alta y diplomacia intermitente. En una región acostumbrada a guerras con grandes patrocinadores, esta es una confrontación entre vecinos con cuentas propias pendientes. Y justamente por eso, sin árbitros fuertes ni garantías externas, puede volverse más peligrosa de lo que ya parece. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. El cambio de mando se acerca y en teoría debería estar marcado por fotos protocolares y los discursos clásicos del cierre, ¿verdad? Pero la escena política chilena tiene hoy día un protagonista claro. Un cable submarino. El proyecto adjudicado a China Mobile, que prometía fortalecer la conectividad digital, terminó convirtiéndose en piedra del zapato de la transición entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast. Lo que partió como una iniciativa técnica derivó en un flanco diplomático con Estados Unidos, en la revocación de visas a autoridades chilenas y en una cadena de versiones contradictorias desde la moneda sobre el estado real del proyecto. ¿Está en fase preliminar o más avanzado de lo que se ha reconocido? ¿Es una evaluación abierta o una concesión encaminada? Esa ambigüedad es la que en el entorno de Kast interpretan como una falta total de transparencia. En la oficina del presidente electo no solo incomoda al fondo la dimensión estratégica de entregar infraestructura crítica a una empresa estatal china, sino la forma, la sensación de que se intenta compartir el costo político justo antes del traspaso. De ahí la jugada pública de Kast convocando una reunión ampliada con Boric y todos los ministros involucrados. No una bilateral simbólica, sino una cita con equipos completos y
actas claras. La reunión quedó agendada para inicios de la próxima semana y será probablemente la última gran conversación política entre los mandatarios antes del 11 de marzo. El gesto más elocuente de la tensión fue técnico, pero cargado de significado. El próximo ministro de Transportes, Luis de Grange, decidió no asistir a una reunión con el actual titular Juan Carlos Muñoz. El mensaje fue claro: esto no se resuelve como trámite sectorial. El cable dejó de ser telecomunicaciones para ser geopolítica. Ahora bien, la historia tiene una capa adicional. Parte del gabinete entrante tiene trayectorias empresariales con mucha exposición al mercado chino. El futuro canciller, Francisco Pérez Maquena, proviene del mundo corporativo con operaciones en Asia. El próximo ministro de Economía también ha desarrollado carrera en sectores con fuertes vínculos comerciales con China. Y en defensa, la filial británica de China Mobile International, UK Limited, constituyó en Chile la sociedad CMI Chile S.p.A., mediante un abogado del estudio Barros Errázuriz, fundado por el futuro ministro de Defensa Fernando Barro. Todo esto dibuja un escenario menos ideológico de lo que algunos anticipan. Es poco probable que el próximo gobierno adopte una postura anti-China. Chile tiene a Beijing como principal socio comercial y la relación es estructural. Pero también es evidente que Washington observa con lupa cualquier movimiento en telecomunicaciones estratégica, no solo en Chile, sino en el resto de los países de la región. El cable no es solo un tendido de fibra óptica, es un símbolo del nuevo tablero global. Por eso la reunión Boric-Kass pasará más que cualquier foto de despedida. No se trata solo de cerrar un expediente, sino de definir si la transición va a ser cooperativa o desconfiada. El cable chino que prometía conectar continentes terminó tensionando el traspaso del poder en casa, y a veces en política lo más delgado es precisamente lo que más corta. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Hay noches en que el Festival de Viña parece un programa de televisión y hay otras pocas en que se convierte en historia. Lo de Mon Laferte fue lo segundo. Desde antes de salir al escenario, la quinta ya gritaba platino. No era sugerencia, era más bien una exigencia. Y ella apareció sin concesiones, abriendo con temas nuevos, densos, teatrales, lejos del manual festivalero, vestido blanco, ojos vendados, dramatismo clásico. No necesitó recurrir de inmediato a los himnos, el público ya estaba ahí. El show fue una declaración estética, concepto Golden Age, bronces, cuerdas, visuales en blanco y negro, un aire a diva cincuentera pasada por Almodóvar. Cuando llegaron a Amor Completo y Tu Falta de Querer, ya no era concierto, sino casi una catarsis colectiva. La entrega de la gaviota de plata y oro fue trámite, el monstruo no soltó el mantra, Mon visiblemente quebrada, apretó el trofeo contra el pecho, no sé qué decir, fue lo que alcanzó a balbucear. Se convirtió en la artista más joven en recibir el máximo galardón del festival, pero el dato que terminó de sellar la noche fue otro. El rating histórico, según cifras oficiales, promedió más de 2,1 millones de espectadores por minuto y marcó un pic cercano a los 2,5 millones. Es lo más visto desde la implementación del nuevo sistema de medición. En tiempos de fragmentación digital, Mon logró algo casi anacrónico, que el país entero mirara lo mismo al mismo tiempo. No fue solo un premio, fue la confirmación de un fenómeno cultural. Un artista que salió de Viña, conquistó México y volvió convertida en referente continental. La quinta no solo la ovacionó, la adoptó como un símbolo. Los temas que importan, junto a Connie Stipicic en Pauta Propia. Pauta 100.5. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el temido Mencho, no solo reordenó el mapa del narcotráfico en México, también encendió una pregunta incómoda a meses del mayor evento deportivo del planeta. ¿Puede un país que vive un remesón violento garantizar la fiesta del Mundial? Tras el operativo militar que terminó con la vida del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, grupos armados reaccionaron con bloqueos, incendios y ataques en más de una decena de estados. Las imágenes circularon rápido y aunque la normalidad volvió con la misma velocidad con que suelen disiparse estas olas de violencia focalizada, la duda igual quedó instalada, sobre todo fuera de México. El Mundial 2026 será el más grande de la historia, 48 selecciones, 104 partidos y 3 países anfitriones. México albergará 3 encuentros en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Esta última, capital de Jalisco, el bastión histórico del cartel que lideraba el Mencho. Ahí mismo se jugarán partidos clasificatorios en las próximas semanas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido que hay
están todas las garantías, ha dicho. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo tener confianza total. Los gobernadores locales aseguran coordinación permanente con fuerzas federales. El mensaje es claro, el Mundial no se toca, pero el fútbol convive desde siempre con la política y la seguridad. No es la primera vez que un gran torneo se organiza bajo tensión. México mismo fue sede en 1986 tras un devastador terremoto el año anterior. Sudáfrica en 2010 enfrentó advertencias por criminalidad. Brasil en 2014 llegó precedido de protestas masivas. Qatar el 22 estuvo rodeado de cuestionamientos laborales y geopolíticos. Ninguno se suspendió. La diferencia hoy día es el timing. La muerte de un capo no es un hecho aislado. Suele abrir pugnas internas, ajustes de cuenta y reacomodos violentos. El riesgo no es una guerra abierta en los estadios, blindados como zonas de máxima seguridad, sino la percepción. Y en eventos globales la percepción pesa casi tanto como la realidad. México espera 5 millones de visitantes y una inyección millonaria de ingresos. Cambiar sedes sería logísticamente muy complejo y políticamente humillante. Además, Estados Unidos y Canadá comparten la organización, lo que diluye el riesgo sistémico. En términos fríos, el incentivo internacional es que el torneo siga su curso. La pregunta de fondo no es si va a haber mundial, porque lo habrá, sino qué México mostrará al mundo. El de los estadios llenos y el estadio Azteca haciendo historia por tercera vez, o el de un estado que sigue disputando territorio simbólico y real con el crimen organizado. El fútbol suele prometer 90 minutos de tregua, pero el Mundial 2026 pondrá a prueba algo más allá, si la celebración global puede convivir con una guerra interna que, aunque controlada por momentos, nunca desaparece del todo. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. En una industria que vive de contar historias, esta semana Hollywood escribió una de las suyas. Paramount Pictures ganó la guerra por Warner Bros. Discovery después de que Netflix decidiera bajarse de la puja. No igualó la última oferta de $31 por acción y dejó el camino despejado para que David Ellison, hijo del cofundador de Oracle, Larry Ellison, se quede con el botín que incluye Warner Bros., HBO y señales como CNN y TNT. No es solo una compra, es un rediseño del poder cultural global. Netflix había acordado en diciembre quedarse con los estudios y HBO Max por cerca de $72 mil millones. Era el paso lógico para consolidar su reinado en el streaming y sumar músculo en cine tradicional. Pero el tablero cambió. Paramount contraatacó con una oferta más alta, asumió multas de salida y mejoró condiciones para accionistas. La paradoja quedó instalada como algo evidente. La empresa que nació para romper el viejo Hollywood decidió no pagar de más por él. Y Heredero Tecnológico podría controlar 2 de los estudios más legendarios del mundo. En medio de esta batalla aparece la figura clave de David Zaslav, actual CEO de Warner Bros. Discovery, y quien ha sido criticado por priorizar las finanzas sobre la creatividad. En esta negociación logró algo decisivo: abrir el proceso de venta y forzar que los interesados mejoraran sus ofertas hasta maximizar el precio para los accionistas. En otras palabras, convirtió una posición débil en una subasta competitiva. Pero la historia no termina en la aritmética, hay también política. La cercanía de Larry y David Ellison con Donald Trump ya genera suspicacias en Washington. La operación necesitará luz verde del Departamento de Justicia y va a enfrentar preguntas incómodas también. Demasiada concentración. ¿Qué ocurre si bajo un mismo techo conviven CBS News y CNN? ¿Habrá cambios editoriales? En un ecosistema mediático polarizado, eso no es un detalle menor. Para Wall Street, la señal fue inmediata. Las acciones de Paramount subieron con fuerza, las de Netflix también respiraron aliviadas, y a veces no comprar también resulta una victoria. Lo que está en juego es más profundo que una fusión. Es una pregunta por quién define el próximo capítulo del entretenimiento. ¿Las plataformas puras de datos y suscriptores o los conglomerados que mezclan estudios centenarios, noticias y cable? Hollywood cambia de dueño, pero la batalla real es por la narrativa del futuro, y esa todavía no tiene final escrito. Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. En la carrera global por la inteligencia artificial, casi todos compiten por lo mismo: más capacidad, más contratos, más poder computacional. Esta semana, en cambio, Anthropic hizo noticia por algo distinto. Intentó poner un límite. La empresa, fundada en el año 2021 por ex ejecutivos de OpenAI, rechazó que su modelo cloud sea
utilizado en armas o sistemas de vigilancia ofensiva en conversaciones con el Pentágono. En medio de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, esa negativa no es técnica, sino claramente política. Anthropic nació justamente de una incomodidad. Sus fundadores, Daniela y Darío Amodei, salieron de OpenAI con la convicción de que el desarrollo avanzaba demasiado rápido y que la seguridad tenía que ser eje del proyecto. All Safety, no como eslogan, sino como estructura. Pero el relato se tensionó por otro frente. Su ex jefe de seguridad, quien estuvo a cargo precisamente de evaluar riesgos y alineamiento, advirtió públicamente que los modelos más avanzados podrían estar acercándose a un umbral donde el control humano se vuelve más complejo de lo que la industria reconoce. No habló de ciencia ficción, habló de gobernanza insuficiente y de la dificultad real de anticipar comportamientos emergentes en sistemas cada vez más autónomos. Y ahí está la grieta. Por un lado, la empresa no se niega a colaborar en usos militares ofensivos. Por otro, una voz interna que sugiere que el problema es más profundo. No solo se usa la IA, sino si realmente entenderemos lo que estamos desplegando. El mensaje del ex responsable de seguridad no contradice directamente a la compañía, pero sí instala la pregunta de si puede una empresa privada garantizar límites éticos en un entorno donde los incentivos económicos y geopolíticos empujan en sentido contrario. La historia tecnológica muestra que cuando una herramienta redefine el equilibrio de poder, energía nuclear, internet, criptografía, termina inevitablemente absorbida por la lógica estratégica de los estados. Mientras tanto, Daniela Amodei insiste en otro plano. El futuro del trabajo dependerá de habilidades humanas, empatía, juicio, responsabilidad, porque la IA no puede asumir la carga moral de las decisiones. En un discurso que apela a la resiliencia humana, pero que convive con una realidad más dura, la carrera es acelerada y la regulación va detrás. Anthropic está haciendo noticia porque encarna la tensión central de esta era. Quiere ser líder tecnológico y conciencia moral al mismo tiempo. Quiere competir y a la vez frenar. El problema es que en la nueva geopolítica algorítmica, poner límites no siempre depende solo de quién diseña la tecnología. Los temas que importan junto a Connie Stipicic en Pauta Propia. Pauta 100.5. Mientras en Nueva York los tribunales se preparan para una avalancha de demandas, más de 1.800 empresas intentando recuperar parte de los 130.000 millones de dólares que recaudaron los aranceles globales de Donald Trump, en Chile la conversación es bastante más silenciosa pero igual de relevante. ¿Qué estamos pagando hoy día para entrar a Estados Unidos y qué pasa si esos cobros se caen? Ordenemos la escena. Primero, la base estructural. Chile tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el año 2004. Eso significa que en condiciones normales la enorme mayoría de nuestros productos entran con arancel cero, siempre que cumplan reglas de origen y documentación. Ese es el piso jurídico. No ha cambiado. Lo que cambió fue la política. Las sobretasas globales que impuso Trump, 10% transitorio con amenaza de 15%, alteraron ese equilibrio. La Corte Suprema estadounidense declaró ilegales buena parte de esas medidas, pero que algo sea ilegal no significa que desaparezca automáticamente de la contabilidad. Hoy conviven tres capas: el TLC que garantiza 0%, las sobretasas aún en discusión y la posibilidad de que la Casa Blanca rediseñe nuevos aranceles bajo otro fundamento legal. Es simple, el marco sigue siendo favorable, pero el entorno es inestable. ¿Quién está más expuesto? Fruta fresca, vino, salmón y manufacturas específicas podrían quedar atrapados en sobretasas generales dependiendo de su clasificación arancelaria. El cobre y ciertos minerales estratégicos han tenido un trato más sensible por razones geopolíticas. Todo depende del código exacto bajo el cual entra el producto. La letra chica importa más que nunca. Ahora la pregunta incómoda: ¿pueden los exportadores chilenos recuperar algo? Técnicamente, quien paga el arancel es el importador en Estados Unidos. Es él quien figura ante aduanas. Por eso, las demandas que vemos hoy día las están presentando empresas estadounidenses. Si hubo reembolso, será a ellos. El exportador chileno solo entra en la ecuación si el contrato repartía costos o ajustaba precios según el arancel aplicado. Las vías existen: reclamo administrativo ante organismo especializado o demanda también ante una corte internacional especializada, pero los plazos son estrictos y el propio Trump ya anticipó años de litigio. Lo interesante es otra cosa: en Wall Street ya hay fondos comprando derechos a potenciales reembolsos al 40% de su valor. La incertidumbre arancelaria se transformó en activo financiero. El riesgo comercial se volvió un instrumento de inversión. ¿Qué debería hacer hoy día un exportador chileno? No entrar en pánico, pero sí revisar contratos, confirmar quién es el importer of record, auditar cuánto se pagó bajo sobretasas y prepararse para escenarios de nuevo arancel.
más gestión legal y contractual, menos improvisación. El TLC sigue siendo una ventaja estratégica enorme, pero en un mundo donde la política comercial se impone por decreto y se corrige en tribunales, exportar ya no es solamente producir bien y cumplir reglas de origen, también es entender cómo funciona una corte en Nueva York. El arancel puede ser cero, pero claramente la incertidumbre no. Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. No hay sirenas, no hay tanques, no hay titulares de emergencia, pero Chile está siendo observado, no por turistas ni por inversionistas, sino por organizaciones de ciberespionaje que operan con paciencia quirúrgica. No es paranoia, es la nueva normalidad digital. En los últimos meses, reportes internacionales han advertido que grupos vinculados a China, Rusia y Corea del Norte han concentrado operaciones en América Latina. No se trata de adolescentes en un sótano, son estructuras conocidas como amenazas persistentes avanzadas, APT, cuyo objetivo no es el golpe rápido, sino el acceso profundo y sostenido a redes estratégicas, telecomunicaciones, energía, banca, infraestructura crítica. Chile aparece en ese mapa no porque sea una superpotencia, sino porque es un nodo relevante. Tiene redes modernas, proyectos de cable submarino, minería estratégica, integración energética regional. En el mundo digital eso equivale a tener un puerto bien ubicado en tiempos de competencia global. El punto clave no es que estén robando contraseñas, el verdadero interés es posicionarse, entrar a sistema, estudiar vulnerabilidades, comprender cómo funcionan las dependencias tecnológicas. No siempre hay daño inmediato. A veces el objetivo es simplemente estar adentro. Y aquí conviene bajar el tono. No estamos ante un colapso inminente ni ante un ciberataque masivo en curso. Lo que existe es algo más estructural. La digitalización avanzó más rápido que la cultura de ciberseguridad. Empresas y organismos públicos migraron a la nube, tercerizaron servicios, interconectaron sistemas. Todo eso mejora eficiencia, pero también amplía la superficie de riesgo. El desafío es político, no solo técnico, porque cuando se habla de telecomunicaciones o energía, se habla de soberanía operativa, de continuidad de servicios básicos, de resiliencia institucional. No es casual que las potencias miren estas infraestructuras como activos estratégicos. A esto se suma un factor nuevo, la inteligencia artificial como acelerador del riesgo. El phishing es más creíble, la automatización permite explorar miles de vulnerabilidades en segundos, los ataques son más rápidos y más eficientes de detectar. La simetría crece entonces. ¿Estamos preparados? Pregunta. Chile ha avanzado en institucionalidad y legislación, pero todavía hay brechas en inversión, capacitación y coordinación público-privada. Y el problema no distingue entre gobiernos, es una cuestión de Estado. La buena noticia es que no estamos solos. La cooperación internacional en ciberseguridad se ha intensificado, las alertas circulan con mayor rapidez y el sector privado entiende cada vez más que esto no es un gasto, sino una póliza de continuidad. La guerra del siglo XXI no siempre hace ruido, a veces consiste en mirar pantallas en silencio. La pregunta no es si nos están observando, eso ya ocurre. La pregunta es si estamos fortaleciendo nuestras defensas al mismo ritmo en que fortalecemos nuestra conectividad.